Néptigo Uxana y Anaptapampi, Ucamalaki la cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana y Anaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñañist Eñani. Intento de motín en la cárcel de San Pedro por los beneficios que recibiría Áñez. En el penal de Miraflores, las internas se declararon en estado de emergencia por esta situación. Se reporta 7 niños y 19 adultos mayores con COVID-19. 3 de los niños son menores de 5 años y 4 de entre 6 y 13 años. Tanto este grupo como el de adultos mayores se consideran de riesgo a la pandemia. Hospital de Clínicas registra el aumento de casos con COVID-19. Existe preocupación por el incremento de casos en terapia intensiva del Hospital de Clínicas. El nosocomio estaría con la capacidad del 90% ocupada y piden acudir a los centros de vacunación. Obligados a desnudarse para encontrar celulares y billeteras hurtados a dirigentes del movimiento al socialismo. Gendarmes requisaron a los asistentes y obligaron a desvestirse incluso a las mujeres. Alcalde de Huarnes admitió excesos. Luego de la quema de los domos, turistas ya no visitan Jirira y pobladores se quedan sin trabajo. Son aproximadamente 40 años que los comunarios de Jirira vivían del turismo. Sin embargo, luego de la quema de los domos en el salar de Tunupa, los turistas dejaron de llegar al lugar y los pobladores se quedaron sin trabajo. Según Morales, el informe del GIEI está confrontando al país en vez de buscar soluciones. Respetamos el informe, pero Bolivia tiene soberanía, tiene independencia. El pueblo boliviano tiene dignidad, afirmó el exmandatario. Marzo del 2013 Posible envenenamiento intencionado en la Universidad de Darmstadt. La policía alemana ha iniciado una investigación después de que al menos 6 estudiantes hayan tenido que ser atendidos por intoxicación. Los jóvenes tuvieron que ser ingresados con síntomas claros de letargo, tras haber estado bebiendo botellas de agua y leche que más tarde se descubrió habían sido adulteradas. La Fiscalía habla de tentativa de asesinato. Esta investigación se basa en el hecho de que ahora se ha detectado una sustancia en varios productos alimenticios que puede ser perjudicial para la salud e incluso mortal, explicaba el fiscal, que confirmaba que uno de los estudiantes se encuentra en estado crítico. En estos días de pandemia, la mayoría de los edificios del campus están cerrados, con algunas excepciones, confirmaba el rector de la universidad, que recordaba que hay trabajadores de la construcción dentro de ese edificio, lo que significa que a veces puede estar abierto. En principio, solo pueden entrar los estudiantes y los empleados. La policía ya ha instado a los estudiantes a ingerir únicamente alimentos que hayan sido almacenados correctamente, mientras trata de esclarecer quién y por qué habría alterado deliberadamente las bebidas. Estados Unidos no prolongará su presencia en Afganistán ni las operaciones de evacuación.
pese a las peticiones de sus aliados, las tropas estadounidenses saldrán del territorio afgano el 31 de agosto. La Unión Europea fracasa así en su intento de persuadir a Washington para ampliar el plazo de las evacuaciones tras una reunión de urgencia del G7 este martes. Ahora el Reino Unido trabaja para mantener abierto el aeropuerto de Kabul más allá de la fecha fija. La condición número 1 que hemos establecido como G7 es que se deben garantizar vías seguras para que continúe saliendo gente más allá del 31 de agosto, para que aquellos que quieran salir puedan salir. Espero que se entienda el sentido de esta intención porque el G7 tiene una influencia muy importante tanto económica como diplomática y política, dijo el primer ministro británico. Tras el encuentro virtual del G7, la Unión Europea anunció que multiplicará por 4 la ayuda humanitaria en Afganistán, llegando hasta 200 millones de euros. Sin embargo, la ayuda al desarrollo destinada a las autoridades afganas ha sido bloqueada hasta que no se garantice el respeto de los derechos humanos. Tenemos 1.000 millones de euros de ayudas europeas destinados a Afganistán para los próximos 7 años. Estas ayudas serán congeladas hasta que no haya garantías sólidas sobre el terreno de que se están cumpliendo las condiciones exigidas. La crisis en Afganistán también podría provocar una nueva ola migratoria. Varios países de todo el mundo ya se están movilizando para acoger a ciudadanos afganos que huyen del régimen talibán. Grecia se une a la lista de países donde para tomarse un café hay que estar inmunizado contra la COVID-19. A partir del 13 de septiembre, el acceso a la restauración y a algunos espacios de ocio estará limitado. Solo las personas vacunadas o que hayan superado la enfermedad podrán hacerlo. El país mediterráneo anunció estas nuevas restricciones con el fin de fomentar la vacunación. En otoño del año pasado, la sociedad se enfrentó a la segunda ola de la COVID-19 sin otra defensa más que las medidas de protección. Confinamiento, test, mascarillas. Este otoño cada uno de nosotros podrá protegerse y proteger a los demás gracias a la vacuna, que está disponible desde hace 8 meses. Dándonos la oportunidad de protegernos que no tuvimos antes, dijo el ministro de Salud griego. Mientras en otros países ya piensan en vacunarse una tercera vez. Las autoridades francesas recomendaron la tercera dosis a las personas vulnerables y a los mayores de 65 años. En Israel van más allá y autorizan una tercera inyección a partir de los 30. La medida busca frenar el aumento de los contagios por la variante Delta. Sin embargo, desde la Organización Mundial de la Salud critican esta decisión, ya que en otros países muchos ciudadanos ni siquiera han recibido una primera dosis. En Escocia se ha registrado un nuevo récord de casos que se han duplicado en la última semana. Las muertes superan las 100 diarias en el conjunto del Reino Unido y los científicos advierten de un nuevo repunte con el inicio del curso escolar. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nélida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios. 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nélida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral.
¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera VH cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. La senadora Senta Rega aseguró que la declaratoria en emergencia de las reclusas del centro de Miraflores por supuestos beneficios estaría recibiendo la exmandataria Áñez es otra movida del gobierno. Esto está movilizado por el gobierno. Esta no es un movimiento solamente de las detenidas, sino que el gobierno sigue buscando manipular hasta las presidiarias para generar los malos tratos en Yanine, sin que tengamos derecho y sin que ella tenga derecho a denunciar lo que está recibiendo. Esto se llama tortura. Ese es un movimiento, es una acción de tortura psicológica, porque le siguen sembrando a Yanine y a su situación una situación muy sensible, porque ella a partir de ahora va a volver a tener mucho más miedo, o sea, el estado psicológico en el que ella está se va a resquebrajar aún más, porque si las detenidas que están cerca de ella están reclamando y se pueden convertir en una amenaza, imagínense cómo se va a agravar el estado psíquico de Yanine. La verdad que es tenebroso lo que está haciendo el gobierno. Y yo les pido, por favor, que no sigan incidiendo, porque cualquier organismo internacional de derechos humanos se va a dar cuenta que esto está generado por el El diputado Rolando Cuellar presentó memorial para que se inicie un proceso de responsabilidades contra la exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga. Esto por complicidad en los hechos de 2019, aseguró el legislador del Movimiento al Socialismo. Realmente la ministra de Comunicación fue la cómplice, actor intelectual y material del terror de la gestión de Yanine Áñez. Persiguió periodistas, no dejó trabajar la libertad de expresión. Y ella tiene que ser procesada penalmente, que ningún proceso ni incitaciones se la está mencionando. Nosotros estamos hoy presentando el memorial para que el fiscal departamental inmediatamente la cite. Y ella pidió refugio al Perú. También vamos a pedir vía Cancillería al presidente Pedro Castillo que se la extradite acá a la ciudad de Bolivia, porque tiene justicia pendiente y tiene que ser procesada penalmente. Ella es cómplice de la masacre de Sencate y Sacaba, asesinato, asociación delictuosa, magnicidio, genocidio, tiene que sí o sí ser procesada. El secretario municipal de Gestión Institucional del municipio alteño, Ruri Valladares, informó que junto a otras autoridades ediles se reúnen con los dirigentes vecinales con la finalidad de consensuar la ejecución del presupuesto vecinal fijado en el Plan Operativo Anual 2021 y 2022. Por distritos estamos llegando a consensos que van en beneficio de cada distrito. Siempre hay muchas necesidades, proyectos que piden, y estamos aclarando también que tenemos que trabajar el POA 22 conjuntamente con ellos, que sea en consenso para el beneficio especialmente de la población. El día de hoy hemos terminado una reunión con el Distrito 4 donde ha estado presente el subalcalde, el control social y todos los ejecutivos del distrito, donde hemos llegado a acuerdos también de sus POA zonales. Se les ha explicado a detalle qué ha pasado con el POA que hicieron, también de las denuncias que ya hemos presentado ante el Ministerio Público, tanto en el tema de planificación y en el tema de los POA zonales que la anterior autoridad ha infringido en varios temas que han inflado el POA.
Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. La gobernación propone la reapertura del destino turístico de Charquini, en el cual, tras un estudio ocular realizado por expertos y especialistas de la Gobernación de La Paz, deciden sectorizar este sector turístico, donde se dividirá por áreas para evitar accidentes a futuro. Respecto a la actividad que se ha vivido y se ha realizado en Charquini, con el deceso de esta persona, y sobre la actitud y lo que vamos a tomar en cuenta con respecto a las decisiones en la reapertura del mismo sitial para esta semana, en cuanto se refiere a una previa evaluación que vamos a tener el día jueves. ¿Qué se ha planificado con respecto a Charquini? Es una propuesta, lo que quiero aclarar, que es una propuesta de plan de trabajo destino turístico Charquini, que involucra toda esta situación. Vamos a trabajar plenamente en lo que significa varios aspectos. Objetivos: generar un espacio de esparcimiento y disfrute turístico seguro a través de un plan de manejo integrado del destino turístico Charquini. Esto me parece muy importante para tomar en cuenta la definición de áreas de intervención. Vale decir que se ha sectorizado prácticamente Charquini en un estudio ocular que hemos tenido por parte de toda la dirección. Vamos a sectorizar lo que es Charquini. Va a haber áreas, diferentes áreas, y esto de pronto va a poder variar acorde a lo que vamos a tener el día jueves. Se habilitó un nuevo punto de pago de la rebajita tributaria en el centro de convenciones. Con ello ya suman un total de 12 puntos de pago. Además, debido a la gran demanda de la población, se habilitó una plataforma de información en las puertas de la Casa Municipal y un equipo móvil que recorre las ferias y las subalcaldías. Informar a toda la población que se habilitó un nuevo punto de atención de la rebajita tributaria, que es en el centro de convenciones. Actualmente ya están funcionando 2 operadores, 2 técnicos que están atendiendo también a nuestra población, que está dando buena cobertura a esta gran oportunidad que ha emitido nuestra hermana de la Copa con la ley 689. Acá únicamente se les hace la revisión de los documentos, todo se les informa en qué consiste, cuál es el procedimiento, cosa que puedan ingresar ya a la atención de plataforma directamente para que se les emitan la proforma correspondiente de la rebajita tributaria. Tenemos un grupo de difusores que está compuesto por 6 técnicos, los cuales participan cada día, van visitando 2 subalcaldías, también visitan ferias, de forma personal informan a nuestros contribuyentes en qué consiste la rebajita, de tal manera que no pierdan esta gran oportunidad
de beneficiarse con el 100% de condonación de multas e intereses. De 8 de la mañana a 4 de la tarde. También en los puntos que se ha habilitado en las 10 subalcaldías, así como en el centro de convenciones. 12 puntos de atención de las abejitas tributarias. La Secretaría Municipal de Agua Saneamiento Naida Bizaga informó que recolectaron más de 1 tonelada de botellas PET a través del plan piloto Ecotrueque, con el objetivo de generar conciencia en la población alteña en el tema de educación ambiental. Estamos tratando ya de implementar lo que es el ecotrueque y la educación ambiental en los colegios a través de la Secretaría y de la Dirección de Residuos. Este es un plan piloto que se está haciendo primero en el Distrito 1, ya se ha ido al Colegio Mejillones, mañana se va a ir al Colegio Donoso. Entonces la Dirección de Residuos está llevando plantines a todos los colegios y los estudiantes nos dan botellas a cambio, ¿no? Al presente ya tenemos 1,5 toneladas de botellas PET ya para reciclar. Estamos recolectando más, estamos enseñando a las personas que estas botellas no son basura, sino son reutilizables y reciclables además. Los estudiantes reciben muy contentos esta iniciativa, ellos mismos están arborizando sus unidades educativas, les entregamos los plantines, les llevamos los materiales para trabajar y dejamos los ya arbolitos, los plantines en los colegios. Desde el inicio de la campaña en las calles, en el gobierno municipal y en los colegios se pide 10 botellas PET por un plantín. No solamente es basura, sino se puede reutilizar, reciclar y se puede ayudar al medio ambiente y al planeta con esto, ¿no? Entonces tenemos que llegar a los 14 distritos, tenemos que llegar a todas las unidades educativas para que, aparte de concientizar, podamos nosotros arborizar. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Intento de motín en la cárcel de San Pedro por los beneficios que recibiría Áñez. En el penal de Miraflores, las internas se declararon en estado de emergencia por esta situación.
Se reporta 7 niños y 19 adultos mayores con COVID-19. 3 de los niños son menores de 5 años y 4 de entre 6 y 13 años. Tanto este grupo como el de adultos mayores se consideran de riesgo a la pandemia. Hospital de Clínicas registra el aumento de casos con COVID-19. Existe preocupación por el incremento de casos en terapia intensiva del Hospital de Clínicas. El nosocomio estaría con la capacidad del 90% ocupada y piden acudir a los centros de vacunación. Obligados a desnudarse para encontrar celulares y billeteras hurtados a dirigentes del movimiento al socialismo. Gendarmes requisaron a los asistentes y obligaron a desvestirse incluso a las mujeres. Alcalde de Warnes admitió excesos. Luego de la quema de los domos, turistas ya no visitan Jirira y pobladores se quedan sin trabajo. Son aproximadamente 40 años que los comunarios de Jirira vivían del turismo. Sin embargo, luego de la quema de los domos en el salar de Tunupa, los turistas dejaron de llegar al lugar y los pobladores se quedaron sin trabajo. Según Morales, el informe del GIEI está confrontando al país en vez de buscar soluciones. Respetamos el informe, pero Bolivia tiene soberanía, tiene independencia. El pueblo boliviano tiene dignidad, afirmó el exmandatario. Internet tigo uxana yanaptapampi, ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uxankiri nakana yanaptapampiwa, aka wakichawi uñañista yawaitana.